Jeremías 2, versículos del 1 al 13, lectura de nuestra liturgia. He estado peleando qué título le pongo a este sermón. Yo creo que una vez le dije a ustedes que mi profesor de administración eclesiástica en el seminario nos dijo una vez que a todos los sermones debemos ponerle un título. Entonces insistió mucho en eso y uno de los estudiantes pues preguntó, pero a todos, un título. Y él dice, bueno, tampoco es un título así loco, porque yo una vez oí un sermón que decía que se titulaba Los tres mosqueteros del diablo. Y ese era el título. Y él decía, no pongan esos títulos, decía él. Y yo pensé en el Dios olvidadizo. El Dios olvidadizo. Jeremías 2, del 1 al 13, es el comienzo del reto de Dios a Judá, al reino del sur. Judá, que se había rebelado contra Dios y donde estaba el templo de Dios, donde se celebraban las grandes fiestas de Dios. Pero Judá se había apartado del Dios verdadero y en sus rebeliones, en su rebeldía, creía que podía seguir su derrotero sobre esta tierra quebrantando el pacto con Dios sin unas consecuencias. Es interesante porque un comentarista, J. Thompson, nos dice sobre la estructura de este capítulo que él mismo tiene una estructura legal, conocida en esos tiempos como una estructura que se hacía con cartas que enviaban los soberanos a los vasallos que eran rebeldes, a los vasallos que se rebelaban contra el rey. Y él dice, por ejemplo, que esas estructuras legales comienzan con un llamado de atención al vasallo y se hace una invocación a la tierra y al cielo para que actuaran como testigos. Y vamos a ver esa estructura en el capítulo. Y parte del documento también había una serie de preguntas retóricas en las cuales habían acusaciones contra ese vasallo. Se deletreaban, o más bien se desglosaban una lista de los beneficios recibidos por el vasallo, en este caso Judá, y las ofensas por las cuales el vasallo había quebrantado el pacto. Así eran los documentos legales de ese tiempo. Y así Dios le escribe a Judá. Había un señalamiento a su traición de recurrir a cultos extranjeros o a otras clases de ayuda. Y había una sentencia de culpabilidad y amenaza de juicio. Por lo tanto, la estructura que Jeremías lleva en este capítulo 2 responde a la realidad histórica jurídica del momento que le escribe. Y Dios, queriendo que Judá entienda, se lo deja saber. Pero es interesante cómo en medio de todo eso, Dios se olvida de unas cosas. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno y nosotros tan rebeldes. Perdónanos. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así los primeros 3 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Mira qué interesante estos 3 versículos. Cuando los leí y los estudiaba,
Me estuvo interesante cómo Dios olvida, por su gracia, por eso llamamos el Dios olvidadizo, las rebeliones de Israel en el desierto. Israel en el desierto manifestaba un rechazo continuo a Dios. Y Dios le mandaba el maná y ellos se quejaban del maná. Y Dios le mandaba carne, también se quejaron de la carne. Dios le manda líder poderoso como Moisés y lo quieren derrocar. Demandan agua en forma malagradecida y Dios le da agua. Y la lista puede seguir, pero Dios en su gran misericordia y su gracia se olvida de eso y habla de la relación que tenía Dios con ellos y los llama en su juventud. Cuando ustedes eran jóvenes, del amor de su desposorio. Entonces habla como si fueran como recién casados. Como esa relación juvenil que ocurre en el noviazgo que tanto nos llena, que nos hace recorrer millas para ver a nuestra novia. Es el Dios de la gracia infinita, recordándole a Judá cuántos beneficios tenía en el tratado legal que él le está hablando. Y todos los que se acercaban a ti, Dios le dice a través de Jeremías, eran condenados, eran devorados y mal venía sobre ellos. Por lo tanto, he sido para ustedes bendición y el Dios olvidadizo como es con nosotros. Se olvida de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y se olvida de sus rebeliones en el desierto y solamente habla de los grandes beneficios de servir a Dios y la relación íntima que tenían como un desposorio, dice, entre Dios y Judá. Es interesante porque conseguí una cita de un rabino de apellido Friedman. Entonces, la cita está con el apellido nada más del rabino, pero me estuvo raro que solamente pusieran el apellido. Y yo dije, pues debe ser un rabino famosísimo, pensé. Y usted sabe dónde uno va rápido, ¿verdad? A Google. Y conseguí un rabino famoso con un apellido parecido, pero no me atreví a mencionar su nombre en la predicación, no vaya a ser que es otro Friedman. Y alguien sale en internet y me diga, ese Friedman no es. Por lo tanto, lo dejamos con el apellido. Y es interesante lo que dice este rabino. Yo quiero que usted vea algo muy interesante. Él dice, no es probable que Jeremías hubiese olvidado o desease pasar por alto los muchos casos de falta de fe en el desierto cuando los israelitas murmuraban contra Dios, dice este rabino. Y aquí viene algo que yo dije, ahí te equivocas. Pero estos casos no podían borrar la encomiable confianza con la que se embarcaron en tamaña empresa, aun cuando las dificultades del desierto empañaban después el brillo de su fe. Entonces pone, mira qué interesante, como ese típico nacionalismo judío, la importancia de todo el evento en Israel. Oh, ese pueblo fue valiente y cruzó ese desierto. Y cuando yo leo la cita, pienso en el Dios de la misericordia que le dice a Moisés en una ocasión, yo quiero que tú te quites del medio, porque yo voy a destruir este pueblo y te voy a dar un pueblo. Y Moisés, qué hombre increíble, le dice a Dios, no hagas eso. Eso es lo que Friedman no quiere recalcar. Y el rabino nos recalca en ese nacionalismo, en ese sionismo, la maravilla del pueblo de Israel, cuando la maravilla y la gloria y la gracia es Dios. Que en su misericordia increíble, el Dios olvidadizo
que no recuerda las rebeliones de Israel, como dicen estos 3 primeros versículos, y recalca la relación de esposo con Israel y el amor de recién casados, porque en nosotros no hay nada, es en Dios que está todo. El versículo 4 dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios le pregunta a través del profeta: ¿qué yo le hice a ustedes? ¿Sabe algo, hermano? Y sigue todo el tratamiento de tratado legal que le mencioné al principio. ¿Sabe algo, hermano? Israel no le gustaba que le señalaran sus pecados. Dios le enviaba a los profetas, escuche, Dios le enviaba a los profetas para recordarle el pacto y para que entraran en reconciliación con Él. Pero a Israel no le gustaba que le recortaran los pecados. Creían que Dios le estaba dando palos. Y cuando usted tiene ese pensamiento, hermano, es que usted no quiere confrontarse con la palabra de Dios. Es que usted no se quiere humillar delante del Dios verdadero. Es que usted no quiere obedecer a Dios. Y ese era el problema con Israel. Por eso Dios le preguntaba: ¿qué yo le he hecho a ustedes? Yo que los saqué de la tierra de Egipto, yo que los llevé por el desierto a pesar de sus rebeliones y lo entré en tierra prometida. ¿Qué yo he hecho? Como la carta del soberano al vasallo, ¿verdad? Oh, tremendo trabajo tenía Jeremías. Eran gente vacía. Porque el profeta le dice: ustedes se fueron tras la vanidad, tras las apariencias, tras el gozo pasajero, y se volvieron vanos, vacíos. Hermanos, todas las semanas en nuestro país, no sé si hay alguna semana que pase en blanco, todas las semanas en nuestro país hay 2 o 3 suicidios. Cada suicidio a mí me rompe el alma, ¿yo? Porque veo a ese ser humano, hombre o mujer, acorralado, sin esperanza, vacío. No hablamos de los suicidios de aquellos que no quieren enfrentar la justicia cuando cometen un error. Hablamos del suicidio de la soledad, de la falta del diálogo. Hablamos del suicidio de aquel que no tiene a Dios como consuelo. Siempre me he preguntado cómo los seres humanos pueden vivir sin Dios. Israel estaba vacío, Judá estaba vacío. Se han vuelto vacíos, dice Dios. Y ese descalabro espiritual y ese vacío profundo lo intentan llenar con otras cosas que también son vanas. Es como el ser humano que intenta llenar su corazón y su vida con cosas que son vanas. Y posiblemente en el momento de la euforia, de la alegría, del conteo de dinero, o de la búsqueda del placer sexual, o de la búsqueda de diversiones, en esos momentos hay un aparente lleno. Pero cuando llega la hora de la falta de amigos, de terminar un conteo económico, ese vacío está presente, muy presente. El versículo 6 nos dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Porque cruzar el desierto, hermano, ¿sabe? Una vez yo llevé un grupo turístico, cuando yo era guía turístico, al bosque seco de Guánica. No sé cuánto han ido al bosque seco de Guánica. Es cruzar un desierto yo. Y entonces una vez yo lo crucé, y cuando terminé el cruce dije: no vuelvo a cruzar esto, no importa los turistas que yo traiga.
Y si el turista se revela, usted no viene, no, yo no vengo, pero qué fácil, sí, qué fácil, así se lo voy a decir, aunque me voten. Oye, llevé un grupo y dije, no, yo no voy a cruzar, yo voy a coger la carretera y me voy así en Guánica es por Cañagorda, que es el balneario, y los espero en el otro extremo. Eran estudiantes de turismo en este caso. Y yo veía que no llegaban y yo dije, rayos. Y de momento llegan, entonces yo me pongo gracioso, no iba a ponerme gracioso, después me arrepentí mucho. Y ¿cómo fue eso? Ese cruce, difícil, ¿ah? Y habían 2 o 3 muchachas atacadas, llorando. Profesor, no diga eso, y otros rebeldes. Y después dije, miren, perdone, la verdad que no debía hacer gracias con eso. Pero por dentro estaba, oiga hermano, el desierto. Y en medio del desierto, Dios le dice, yo que los crucé en medio del desierto, y ustedes ni preguntan. La indiferencia, ser vanos nos convierte en indiferentes, en hombres y mujeres vacíos. Y Dios le dice, ustedes ni preguntan, ni dicen, ¿dónde está Dios? Ese Dios que nos llevó a través del desierto, de lugares inhóspitos, sin fuente de agua, sin comida, y allí estaba Dios. Y cuando caminaban en medio del desierto, Dios era una nube que los cubría, hermano. Oiga, y hay nubes, ¿oyó? Esto es muy importante. Usted no está en un calor y viene una nube, no hace mucho la diferencia. Es como un abanico en medio del calor que lo que tira es fuego. No, hermano, esa nube no solamente los cubría, los refrescaba. Ellos ni sentían el desierto alrededor. Dice la Biblia que sus ropas, en todo ese camino de años, nunca se gastó. Dios en sus milagros increíbles preservó su ropa y su calzado, dice la Biblia. Y por la noche, hermano, en esa oscuridad, oiga, densa, porque como le he dicho a ustedes anteriormente, nosotros tenemos contaminación lumínica en Puerto Rico, ¿verdad? Y usted no sabe lo que es una oscuridad densa, pero cuando vino María, que aquí ni un cucubano se veía, y había noches sin luna, ahí nosotros aprendimos lo que es la oscuridad de la noche. Y ahí en medio de la oscuridad, cuando Israel se detenía, la columna de fuego de Dios alumbraba todo el campamento. Y Dios, en su reto a Israel, olvidaba todos sus pecados. El Dios olvidadizo. Ese es el Dios que nosotros servimos, que se ha olvidado de nuestros pecados. Pero Israel, Judá, no le importaba a Dios. El versículo 7 dice, y los introduje en tierra de abundancia para que comience su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Oiga, y no solamente estuve con ellos en el desierto, no solamente los protegí, no solamente los alimenté, no solamente me olvidé de sus pecados, sino que le di la tierra que le había prometido. Una tierra abundante, que fluye leche y miel, y allí en medio de la tierra se rebelaron contra mí y contaminaron la tierra y la convirtieron en tierra pagana, en tierra sin Dios. Y los sacerdotes que se suponen llevaran al pueblo a la verdad, ni preguntaban dónde está Dios, no le importaba. Y los pastores que se supone que guiaran al pueblo a la verdad, se rebelaron contra Dios. Y los falsos profetas invitaban al pueblo a adorar a Baal, a los dioses muertos, a los dioses de piedra, a los dioses de metales preciosos, a los dioses de madera y de palo. Y como dice el profeta,
y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Y sabe por qué dice tras lo que no aprovecha? Porque eso lo que trae es muerte. Nosotros no entendemos algunas veces, estaba hablando con una congregación hace poco, que los movimientos culturales inicialmente empiezan con unos reclamos que suenan sumamente loables, como la ilustración, como el enciclopedismo, todos esos movimientos culturales, el socialismo, la ideología de género, todo suena loable y todo suena, oiga, que todo cae en la mentalidad pecaminosa. Entonces, cuando los resultados vienen, entonces queremos remediar lo que ya no se puede remediar. Cuando la revolución sexual y el movimiento hippie surge con un movimiento cultural fuerte, tenía algo tan loable, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, los que vivieron esa época, ¿verdad? Yo tenía 9 años. Max fue hippie, yo creo, pero... Oiga, escúcheme. Y que nos hablaban de paz y amor, ¿se acuerdan? Paz y amor, amor libre, felicidad, tremendo. Todos dependían de los padres, ¿oye? Todos eran un grupo de vividores. Y nos hablaban del sexo libre. Y habían 4 enfermedades venéreas cuando empezó el movimiento hippie. 4 enfermedades venéreas. Cuando terminó el movimiento, teníamos 56. Esa es la gran felicidad que nos trajo. Por eso el profeta le dice al pueblo, y ustedes están detrás de lo que no aprovecha, porque inicialmente el culto a Baal era tan hermoso, tan vistoso. Aquí nadie nos condena, nadie nos da palo, aquí no hay profeta, y el que venga lo matamos. Pero era muerte para Israel. Y moría la tierra, y sus hijos eran entregados en sacrificio a los Baales. Y la ley de Dios era pisoteada, y no había respeto por el débil, porque la ley de Dios había sido descartada. Ahora, el versículo 9 es interesante, el amor de Dios. Por tanto, dice Dios, Reina Valera lo pone un poquito bélico, pero el original lo que quiere decir es lo siguiente. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. O sea, Dios dice, vamos a discutir. Estoy dispuesto a discutir con ustedes. Estoy dispuesto a oírlo. Estoy dispuesto a ser su Dios. ¿Sabe, hermano? El que no quiere la verdad, como le decía una hermana en esta mañana, el que no quiere oír la verdad, no va a querer contender con usted, ¿oyó? No va a querer hablar con usted porque no quiere oír la verdad. Así de sencillo y así de complicado es. Y me decía la hermana, interesante, pero pastor, cuando nos dicen, pero esa es tu interpretación, yo tengo otra. ¿Qué yo tengo que decir? Eso es sencillo. Eso es. Pues vente, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver lo que dice ahí. Y ella me dice, bueno, pero me han dicho, no, yo no voy a hablar contigo. Pues ese es el problema. Quieren descartarlo todo con el axioma. Es como tú interpretas y es como yo interpreto. Y cuando los retamos a la confrontación, al enfrentamiento, a la verdad, rehuyen. Así era Judá. Dios quería pleitar con ellos. Pero Judá rechazaba a Dios, mataba a los profetas, los mataba. Ellos estaban cómodos, no necesitamos, no queremos oír los cantazos de Dios, no nos interesa. Entonces Dios le da ciertas razones, como en el tratado legal que hemos hablado en esta mañana. Le dice, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho como semejante a esta. Miren, vean los pueblos alrededor. Entonces Dios empieza a confrontar, y empieza la apologética de Dios. Vean alrededor. Y entonces añade, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Oiga, Dios le dice, oye, mira las naciones que te rodean, han cambiado sus dioses, han abandonado sus dioses, aunque no son dioses. Eso es una verdad teológica en el Antiguo Testamento, ¿yo?
Los profetas y el Antiguo Testamento nunca concede, escuche bien, nunca concede existencia a los dioses que rodea a Israel. Nunca. Por eso cuando Elías enfrenta a los profetas de Baal, primero hace el reto. Pues vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y cuando los profetas de Baal empiezan con toda su histeria religiosa y a cortarse los cuerpos, Baal, respóndenos. ¿Qué hacía Elías? Se burlaba. Decía, griten más fuerte, posiblemente está durmiendo. Griten. Posiblemente está de viaje y no ha llegado, decía Elías. Porque Elías sabía que no había existencia. No son dioses verdaderos. Pero su Dios, el Dios que siempre escucha, el Dios que siempre está presente, el Dios de eterna misericordia, ese sí escuchaba. Y solamente Elías se tuvo que detener y pararse frente a la ofrenda y decir, Dios, tú que eres el Dios verdadero, respóndeme para que este pueblo vea que solamente Jehová es Dios. Oiga, inmediatamente, porque así son el Dios verdadero, inmediatamente cayó fuego del cielo. Y Dios le dice a ellos, busquen, ¿qué pueblos han abandonado al Dios verdadero? Por lo tanto, en los versículos 2 y 13, hay un aspecto importante del tratado legal. Jehová hace la convocatoria como hacían los soberanos en aquel tiempo. Versículo 12 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Él llama como testigo a la creación. Vean esto, vean qué terrible, como hacían los soberanos que convocaban al cielo y a la tierra. Vean esto, y en una personificación profética llama a la naturaleza para ser testigo. ¿Y sabe de qué es testigo? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, gratis, por gracia, bendiciones a granel. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice Dios. La vida que solamente Dios puede dar. La satisfacción espiritual que solamente Dios puede dar. Me dejaron a mí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe, hermano? Cuando usted cava una cisterna, un pozo, hay dos tipos de pozos. El pozo que se llena por la lluvia, porque usted cava y llega un momento, que se llene con la lluvia. Pero está el pozo que llega hasta la fuente de agua viva, que son las corrientes que hay abajo. Por eso cuando Cristo le dijo a la samaritana que le daría agua viva, ella pensaba en esa agua. No en el agua estancada que ella venía a buscar, sino el agua viva. Y Judá decidió cavar cisternas rotas, sin vida, estancadas, olvidándose del Dios verdadero que era el agua viva, el agua que fluye, que corre para vida eterna, como dice Cristo. ¿Sabe, hermanos? Ese Dios olvidadizo, que se olvida de nuestros pecados y nos ve a través de Cristo, está aquí. Y posiblemente estés pasando un momento muy difícil en tu vida. Aquí está el del agua viva. Deja de cavar cisternas rotas. Ven y oye la voz de la profecía en la persona de Jeremías. Ven y oye la voz del profeta que es Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Y tu desierto se convertirá en oasis. Pero aún más, hermano. ¿Sabe? Judá no escuchó a Jeremías, lo asesinaron. Lo metieron dentro de un tronco ahuecado y sin ser magos, lo cortaron por la mitad y salieron de ese molestoso que nos da palo. Judá pagó el precio. Babilonia los invadió, destruyó su templo y llevó a sus hijos cautivos a Babilonia. Que el pecado no nos lleve cautivo, hermano.
que seamos obedientes a Dios, que veamos en Él el agua viva, que veamos en Dios esa agua que salta para vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.